Bueno, si no podéis verlo más tarde, aquí no te vemos. A ver. Ah, sí. Bueno, en un ratito voy a dejar que solo aparezca él, que es mejor. Bueno, ¿cómo estáis? Bien. Os invito a estar con nosotros esos minutos, serán como 20 minutitos que estamos haciendo este recorrido por el libro de Hechos. Y como muchos sabéis, este libro cuenta las aventuras de los discípulos después que Jesús vino, se fue al cielo de vuelta y les dejó comisionados para hacer una obra. Y esa obra empezó en esos días y hasta hoy nosotros continuamos siguiendo los pasos de los discípulos. Entonces es muy importante ver cómo fueron los principios y renovar esa pasión y ese deseo en nuestros corazones también como seguidores de Cristo. Y si tú no sigues a Cristo todavía, es momento para empezar, porque siguiéndole, vamos a ver hoy partes de la historia y ya verás que todo eso puede ser parte de tu vida también hoy, porque el mismo Dios que operó en ellos en aquellos tiempos, opera en nosotros hoy. Así que vamos ahora paso a Dwight, que nos va a traer el estudio. Pues en el último tiempo que estuvimos, pues los discípulos habían elegido a Matías para tomar el lugar de Judas. Y ahora empezamos pues en un capítulo fascinante de Hechos capítulo 2, que es la venida del Espíritu Santo. Y os contamos de que el libro de Hechos es un libro de principios, es el principio de la iglesia, es el principio de la venida del Espíritu Santo en una manera nueva. El Espíritu Santo no es nada nuevo al Nuevo Testamento. De hecho, sabemos desde el principio de cómo es la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo estuvo desde el principio, ¿no? En Génesis 1 leemos que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, ¿no? Que movía sobre las aguas. Entonces el Espíritu Santo se ve su obra por todo en varias partes del Antiguo Testamento, pero una manera diferente de que las personas si fueron impactadas y el Espíritu Santo vino encima de personas, pero en plan temporal, para realizar ciertas tareas o cosas, ¿no? Y en cambio vemos que el Espíritu Santo ahora viene en el Nuevo Testamento para quedar, para permanecer en la vida del creyente. De hecho, Jesús había prometido eso en Juan capítulos 14 y 16, dice que prometía la venida del Consolador. De hecho, él dijo que es necesario que yo me vaya para que él venga. Y hasta dijo que será mejor hasta pues cuando está él y yo me ha ido. Entonces, y ciertamente los discípulos habían visto, pues claro, la obra del Espíritu Santo obrando en Jesús. Y también ellos en una manera, quizás al principio habían sentido algo del Espíritu Santo en las cosas que ellos estaban haciendo. Pero ahora iba a venir de una manera fantástica. Así, sin nada más, vamos a leer y solamente igual nos tendrá tiempo para la primera parte de este capítulo, porque luego es que hay tantas cosas, ¿no? Entonces, empezamos diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿eh? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hay mucho para sacar en esta parte de aquí, mucho. Y en primer lugar, el día de Pentecostés. Los judíos tenían y tienen tres grandes festivos en su calendario religioso. La Pascua, los que sabemos la celebración del rescate de Egipto
tuvieron que poner la sangre de corderos encima de linteles de la casa, y el ángel de muerte pasó por encima de la Pascua. Luego el Pentecostés, y otro que se llama el festival, la fiesta de los tabernáculos. Y dicen que esta fiesta de Pentecostés era que, pues en cada una de esas tres fiestas, pues la gente peregrinaba a Jerusalén, el centro de la vida, y de hecho, pues allá ese tiempo había miles de judíos que vivían no solamente fuera de Jerusalén, sino fuera de Israel, vivían en otras partes debido a persecución, o fueron ahí en busca de una mejor vida económica, pero vemos que luego, porque sabemos esto, bueno, la historia nos dice claramente también Pablo en sus trayectorias y predicaciones en el libro de Hechos, que fue a distintos lugares, ciudades, en cada uno normalmente había sinagogas de judíos, que había colonias de judíos. Y hoy en día también lo vemos, que los judíos, se encuentran judíos casi en todos los países del mundo. Aquí en España sigue habiendo pues una presencia, pero había en un tiempo, sabemos la historia, que había una presencia judía impresionante en diferentes ciudades. Pero bueno, pero dicen de que de todas esas tres fiestas, pues el que atraía más gente a Jerusalén fue eso de Pentecostés, y de que fue como de celebración de los primeros frutos de las cosechas de trigo y cebada. Y normalmente, pues el Pentecostés, Pente como viene de palabra 50, pues era 50 días justo después de la Pascua. Ahora, bueno, vamos así. Entonces, ahora en esta parte, pues sabemos que Jesús, pues entonces de la Pascua a Pentecostés, 50 días. Jesús había estado con sus discípulos 40 días. Y luego, pues, se dijo, pues, cuando volvió al cielo, dijo, volver a Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces, me imagino los discípulos pensaban, bueno, vamos a hacer, pues que igual sea esta misma tarde, por la noche vendrá, o en un par de días. No, tuvieron que esperar 10 días. 10 días estaban ese grupo de casi 120 personas, hablamos de ese grupo el último mes, la semana pasada, y estaban ahí orando, estaban unánimes orando sobre pues la venida, ¿no?, del Espíritu Santo. Entonces, si nos vamos a imaginarnos este grupo, pues juntos, 10 días de plena oración, de a lo mejor canciones y todo bueno en ese tiempo, esperando. No tenía realmente idea, creo, de lo que iba a venir. Jesús les había prometido, y sin duda pues confiaron de que pues algo muy bueno pues va a venir, ¿no? Pero no creo que tenían idea. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Para los que han vivido cerca a la llegada de un tornado, que en mi parte de Estados Unidos, en Iowa, pues hay muchos tornados. Yo nunca he estado cerca para ver uno personalmente, pero la gente que ha experimentado dice que cuando llega justamente que es el gran ciclón, eso fuerte, ¿no?, violento, y tiene el sonido de un tren inmenso, enorme, que está llegando ahí, ¿no? Y pues claro, y te da un miedo impresionante, ¿no?, a escuchar este gran ruido, y no solamente a la fuerza del viento. Y sin duda, pues eso era algo como eso o más ruidoso, más fuerte y todo. Nos recuerda de que tanto en el hebreo como en el griego, pues la palabra que se refiere al espíritu es la misma palabra para viento en sus respectivos idiomas, ¿no? Entonces, realmente el Espíritu Santo viene como un gran fuego, ¿no? Viene como un gran viento, y luego pues en ese pues como fuego también, pero viene como un gran viento que luego pues arrasa todo, ¿no? Viene y sopla fuerte para hacer su presencia. Y ahora luego dice,
y fueron todos llenos del Espíritu Santo. O bueno, vino como fuego asentándose como cada uno de ellos como lenguas lenguas repartidas como de fuego. Dice como de fuego. Era de fuego, parecía como, pero algo encima de ellos y tal. Y eso, pues, simbólico, nos acuerda de Jesús, bueno, de Juan el Bautista, que dijo que Jesús vendría y que os bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, también fuego se puede decir como es algo simbólico de la limpieza del Espíritu Santo. ¿Eh? Que el Espíritu Santo no solamente viene para poder, para dar fuerza, sino también para pureza. ¿Sí? También para pureza. Y entonces, y vemos que el Espíritu Santo es mucho más que una fuerza. No. Es poderoso y es la tercera persona de la Trinidad, es deidad. El Espíritu Santo es una persona, ¿no? En una parte Pablo dijo, y no entristezcáis al Espíritu Santo. Y aquí vemos la soberanía del Espíritu Santo, porque dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dios, Dios, tercera persona, es soberano siempre. Y vino para llenar a este grupo de 120 y cada uno fue lleno del Espíritu Santo, a cada uno lleno de algo increíble que había acontecido en sus vidas. Y luego dice que cada uno empezaron a hablar en otros idiomas, ¿no? Eso es interesante, que luego, y vemos que esto, empezaron a hablar, era como la Torre de Babel en reversa. Leemos en versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice que venían, o sea, personas de todas partes, o sea, y luego nos da una lista. Y hecho ese estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Wow. Y como he dicho, pues totalmente el opuesto de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, pues hablaban todos el mismo idioma y Dios pues vio de que estaba su motivo, era totalmente porque quieren llegar hasta el cielo, como si lo pudieran hacer, pero en su corazón está un espíritu rebelde contra Dios y sabemos que Dios pues le dio pues... los confundió y todos empezaron a hablar en distintos idiomas que no entendían. Que no entendían el uno al otro, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y entonces es interesante que esa multitud, cada uno les oía hablar en su propio idioma. Es como nosotros, ¿no? Yo sé, hablando, cuando yo ando en las calles, no sé, de Madrid o aún quizás en una parte más fuera de mí, o sea, y de repente oigo a alguien hablando inglés, hay alguien, y presto atención. Y nos llama la atención, claro, lo mismo si tú estás en América, en un pueblo pequeño de Iowa, y de repente escuchas a alguien hablando español, y nos llama la atención. Pues así fue. Y estaban atónitos, versículo 7, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues cómo es que los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea, había gente, judíos de naturaleza, pero también había gente no de sangre judía, pero que se habían convertido al judaísmo. Y había muchos, cretenses y árabes, o sea, aquí las Naciones Unidas, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Y qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Fantásticos, ¿no? O sea,
podemos imaginar eso, ¿no? Me imagino, estaban en el aposento alto, a lo mejor era un lugar, digamos, a lo mejor, pues quizás céntrico en Jerusalén, o donde había tráfico, había gente andando por ahí, y de repente, pues a las 9 de la mañana, y estaban ahí, pues de repente ese gran estruendo, ese gran viento, y luego no sé si los de afuera podían ver adentro, no sabemos, pero imaginamos que fuera así, esta cosa de más de 100 personas y con como el fuego de lengua encima de ellos y tal, pues no sabemos si vieron, pero sí escucharon, ¿no? Y de, uy, ¿qué es eso? Y era como, pues no sé, o sea, de docenas y docenas de idiomas, de lenguas que estaban escuchando al mismo tiempo. ¿Mm? Nos llamaría la atención. Y encima, no solamente que había esa presencia de esta multitud de idiomas, sino que todos estaban hablando las maravillas de Dios. ¿Eh? ¡Wow! Yo no sé cómo va a ser en el cielo. En Apocalipsis 7, Juan describe, delante del trono de Dios había una multitud que nadie podía contar. Y personas de cada tribu, de cada idioma, de cada lugar. Y quién sabe si todo estaremos hablando en nuestro propio idioma de corazón, de así. Pudiendo entendernos. Y pudiendo entendernos. No sabemos, pero quizás algo parecido. Y luego dice el versículo 12, y estaban a todos atónitos y perplejos, claro, ¿quién no? Diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y más otros, burlándose, decían, esos están llenos de mostos, están borrachos, ¿no? Luego, en la siguiente, no hay tiempo hoy, pero luego Pedro hace frente a esto, dice que no es cosa, eso apenas son las 9 de la mañana y no hemos estado bebiendo ni nada, eso es algo especial que viene de Dios, ¿no? Pero entonces, pues al reflejar en este pasaje, ¿no? Eso, como dijimos, el libro de Hechos es un libro de principios. Aquí vemos la venida en plan permanente del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer, pues, es unas preguntas de reflexión, y pues para pensar, ¿no? ¿Vale? ¿Qué piensas tú? Bueno, para mí es un gran ejemplo de que ellos obedecieron a Jesús, ¿no? Que quedaron ahí 10 días, que puede decir, son solo 10 días, pero son 10 días, ¿no? Es como que nosotros que estamos aquí en cuarentena y serán más días, no sabemos, pero vamos a quedar, ¿no? Dentro de casa. Y ellos se quedaron 10 días unánimes. Esto es otro milagro, quiere decir, en concordancia unos con los otros. Y para mí eso fue un gran ejemplo. Y para nosotros, por ejemplo, cuando Jesús nos pide algo, que obedezcamos, porque siempre hay un propósito. Y ser paciente. También podemos fijarnos que ese ejemplo de ese grupo de 120 que estaban, Dios en su soberanía, pues viene y llena el Espíritu, o sea, nos llena con el Espíritu, pero hay, yo diría, unas condiciones. Y una condición es estar dispuesto y a recibir, como ellos estaban, y pues en una manera también yo creo que ellos estaban preparados en el sentido de unidad en su corazón y que querían realmente servir a Dios, no estaban pensando en cosas carnales y así al mismo tiempo pues recibiendo el Espíritu Santo, ¿no? No recibiría con este corazón. No, entonces la lección para nosotros también de eso, Dios en un sentido solamente llena recipientes limpios, ¿no? Vacíos de sí mismos. Eso, sí, vacíos de sí mismos, sí. Tenemos que estar vacíos de nosotros mismos para que el Señor nos llene de Él y del Espíritu Santo. Eso, así que, pues sí. Y pues nada, la siguiente parte del libro de Hechos, pues la primera predicación de Pedro es, wow, o sea, fantástico. Y pues si querés pues leerlo antes del próximo, que va a ser Dios mediante el viernes,
pues es fantástico, pues vemos como este hombre, pues solamente pues unas semanas antes, pues no tenía la capacidad de admitir que era amigo de Jesús. 3 veces le negó. Ahora vemos que pues Dios se utiliza para predicar un mensaje Porque poderoso. estaba vacío de sí mismo y Dios le llenó. Y otro papel que yo creo que es muy importante del Espíritu Santo es el deseo que cuando necesitamos ayuda para entender la Biblia, yo creo que es muy importante el trabajo del Espíritu Santo. Mientras estamos leyendo la Biblia, Él nos va revelando lo que Dios quiere decir con los pasajes. Yo creo que son cosas que he visto muy claramente en mi vida, que a veces acabo leyendo lo que necesito leer este día y hay que todo tener una actitud de vaciarse de sí misma y de Señor, habla conmigo. Pero es muy importante cuando estés leyendo la Biblia, porque cuando lo estás leyendo, Dios está ahí presente. Bien. Y a través del Espíritu Santo te va a hacer entender lo que quieres entender. Y si estás dispuesto a poner de lado tus preconceptos y aceptar lo que Dios dice, ¿no? Que Dios tiene voluntad, tiene sus caminos que quiere que pasemos por ellos. Y entonces es muy importante pedir que el Espíritu Santo te ayude a entender mientras lees la palabra. Es nuestro ayudador, ¿no? La Biblia dice. Sí. Muy bien, pues nada, dejamos y pues vamos a orar así para terminar nuestro tiempo. Señor, gracias por esta gran historia que tenemos hace más de 2000 años, cuando vino el Espíritu Santo de una gran manera. Señor, de la misma manera nosotros también queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias por la promesa del Espíritu, que lo hace disponible para todo aquel que realmente cree en ti y desea estar lleno, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de esos discípulos que estuvieron llenos, querían seguir siendo llenos y pues impactaron, cambiaron su mundo a raíz de estar llenos del Espíritu Santo. Eso es nuestra petición, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, pues... Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta luego. Vamos aquí a acabar uno. Y aquí decimos adiós también. Hasta luego. Adiós.